Imaginen un mundo donde el sol desaparece durante meses, donde el termómetro marca 60 grados bajo cero, donde la nieve cruje bajo los pies con un sonido como si se rompieran miles de hilos de cristal. Un mundo en el que el invierno no es solo una estación, sino un modo de vida, una filosofía de existencia, una prueba de resistencia para todo ser vivo. Esto no es el decorado de una película de ciencia ficción ni las páginas de una novela de aventuras. Esta es la realidad para millones de kilómetros cuadrados de nuestro planeta, un territorio que los geógrafos llaman el Ártico, y sus habitantes simplemente lo llaman hogar. Más allá del círculo polar ártico, en latitudes donde la naturaleza muestra su carácter más severo, donde el viento puede derribar a un hombre adulto y el frío convierte el aliento en una nube de cristales de hielo. Durante siglos existieron y continúan existiendo pueblos que no solo sobrevivieron, sino que crearon una cultura rica, tradiciones únicas y tecnologías asombrosas de adaptación. Estas personas aprendieron no a luchar contra la naturaleza, sino a vivir en armonía con ella, a entender sus ritmos, a utilizar sus dones y a tratar con profundo respeto cada una de sus manifestaciones. Nuestro viaje de hoy nos llevará a lugares donde el invierno dura 8, 9 y a veces hasta 10 meses al año. Descubriremos cómo está organizada la vida allí, donde la mayoría de nosotros no resistiría ni unos pocos días sin equipamiento y tecnologías modernas. Nos sumergiremos en un mundo donde cada día era una prueba, cada decisión podía significar la diferencia entre la vida y la muerte, pero donde las personas sabían encontrar alegría en las cosas simples, valorar el calor del hogar, apreciar los lazos familiares y transmitir conocimientos de generación en generación. La zona ártica de Rusia se extiende a lo largo de enormes distancias desde la península de Kola, en el oeste, hasta Chukotka, en el este. Aquí, en un territorio que supera el área de muchos estados, viven representantes de 40 pueblos indígenas minoritarios. Cada uno de ellos posee su propio idioma, sus propias tradiciones, sus propios secretos de supervivencia, en condiciones que parecen inimaginables para los habitantes de latitudes más cálidas. Pero antes de comenzar el relato sobre cómo vivían las personas en estos lugares, es importante entender la propia naturaleza de esta tierra. El Ártico no es simplemente frío. Posee fenómenos naturales únicos que formaron la vida de sus habitantes durante milenios. Y lo primero con lo que debemos familiarizarnos es un fenómeno que determinó el ritmo de vida de todos los pueblos del norte: la noche polar. La noche polar. Estas dos palabras suenan casi como un hechizo, como algo místico e incomprensible para quienes nacieron y crecieron en latitudes medias, donde el sol sale fielmente cada mañana. Pero más allá del círculo polar ártico, las leyes de la naturaleza son diferentes. Aquí el sol puede no aparecer sobre el horizonte durante más de un día, y en algunos lugares desaparece durante meses. La causa de este fenómeno radica en la inclinación del eje terrestre. Nuestro planeta gira alrededor del Sol no estrictamente vertical, sino con un ángulo de aproximadamente 23 grados y medio. Precisamente esta inclinación hace que en invierno las regiones del norte se alejen del astro, sumergiéndose en una oscuridad prolongada. La noche polar comienza en latitudes superiores a los 66 grados de latitud norte, y cuanto más cerca del polo, más dura. En Múrmansk, la ciudad más grande del mundo situada más allá del círculo polar ártico, la noche polar dura desde el 2 de diciembre hasta el 11 de enero. 42 días de oscuridad ininterrumpida. Imaginen que el sol no aparece sobre el horizonte durante más de un mes. En Norilsk, este periodo es aún más largo, desde el 30 de noviembre hasta el 13 de enero. Y en el propio Polo Norte, el sol se pone en otoño y no aparece hasta la primavera. 174 días de oscuridad absoluta, o en el mejor de los casos, de crepúsculo débil. Sin embargo, es importante entender que la noche polar no significa oscuridad absoluta las 24 horas. Existen diferentes tipos de noche polar. La noche polar civil, la más común en los asentamientos poblados,
Se caracteriza porque al mediodía llega el crepúsculo, cuando se pueden distinguir los contornos de los objetos sin iluminación artificial. La noche polar náutica es más oscura. Al mediodía solo se ven las estrellas y planetas brillantes. La noche polar astronómica es aún más oscura, y la noche polar completa, cuando ni siquiera hay crepúsculo, se observa solo en latitudes superiores a los 84 grados. El impacto de la noche polar en el organismo humano es enorme. La medicina moderna ha establecido que la ausencia prolongada de luz solar conduce a cambios serios en el funcionamiento del organismo. Bajo la acción del sol, nuestro organismo produce serotonina, la hormona de la actividad y el buen humor. En la oscuridad, su producción disminuye drásticamente, lo que lleva a la apatía, somnolencia y estados depresivos. Por eso, en otoño, cuando el día se acorta incluso en latitudes medias, muchas personas experimentan melancolía. En los años 70 del siglo XX, en la Unión Soviética incluso se introdujo un término especial: síndrome de tensión polar. Las investigaciones mostraron que en la isla de Svalbard, donde la noche polar dura casi 4 meses, 1 de cada 3 habitantes sufre de depresión. El 80% experimenta problemas de sueño. El sistema inmunológico sufre. La regeneración de tejidos se ralentiza. Empeora el funcionamiento del corazón y los vasos sanguíneos. El organismo humano está biológicamente configurado para un ciclo diario de 24 horas. Y la noche polar, así como el día polar en verano, crea un estrés colosal. Pero los pueblos indígenas del norte vivieron en estas condiciones durante milenios. ¿Cómo lograron no solo sobrevivir, sino mantener la salud, la energía, la capacidad de cazar, llevar la economía, criar a los niños? La respuesta radica en la asombrosa capacidad del organismo humano para adaptarse y en la sabiduría acumulada por generaciones. Los pueblos del norte entendían intuitivamente lo que la ciencia moderna ha demostrado solo recientemente. Sabían que la alimentación debía ser especial, rica en grasas y proteínas, que diera mucha energía. Utilizaban cada minuto de tiempo luminoso, incluso el débil crepúsculo, para la actividad. Crearon un ritmo de vida especial que permitía al organismo adaptarse a condiciones extremas. Sus viviendas estaban dispuestas de modo que en el interior no solo hiciera calor, sino que también hubiera luz del hogar, creando un islote de confort en un océano de oscuridad. Además, los norteños aprendieron a encontrar belleza en la propia noche polar. Cuando el cielo está despejado de nubes, en la oscuridad del cielo invernal se despliega un espectáculo magnífico. Las estrellas brillan con una intensidad que es imposible ver en latitudes del sur. La Vía Láctea se extiende como un amplio camino luminoso a través de todo el cielo. Y el espectáculo más asombroso es la aurora boreal, la aurora borealis, cuando el cielo se ilumina con resplandores verdes, rosados, violetas, que bailan y se entrelazan en una increíble danza cósmica. Para los pueblos indígenas, estos fenómenos no eran solo un hermoso espectáculo. Eran parte de su mundo espiritual, objeto de leyendas y tradiciones. Muchos creían que la aurora boreal eran los espíritus de los antepasados danzando en los cielos. Otros veían en ella presagios, predicciones del clima o del resultado de la caza. Estas luces celestiales hacían que la noche polar no fuera tan desesperadamente oscura, recordando que incluso en la época más oscura del año, hay luz y belleza en el mundo. Pero la noche polar no era el único desafío al que se enfrentaban los habitantes del Ártico. El frío aquí no se parece a las heladas invernales de la zona media. La temperatura regularmente desciende a -40, -50, y en algunas regiones alcanza -60 grados. A tal temperatura, el metal se vuelve frágil, el caucho se agrieta, la piel desprotegida sufre congelación en cuestión de minutos. Añadan a esto el viento penetrante, que intensifica el efecto del frío varias veces, y las ventiscas, cuando la visibilidad se reduce a unos pocos metros, y tendrán una idea de las condiciones en las que vivieron y viven los pueblos del norte. Y sin embargo, a pesar de todas estas dificultades,
El Ártico fue y sigue siendo el hogar de cientos de miles de personas. Más de 2 millones de personas viven hoy en la zona ártica rusa y más de 80.000 de ellos son representantes de pueblos indígenas minoritarios, guardianes de tradiciones antiguas y conocimiento único sobre la vida en el extremo norte. El Ártico nunca estuvo deshabitado. Los datos arqueológicos modernos indican que las personas vivieron aquí al menos desde el tercer milenio antes de nuestra era. Los antiguos paleoesquimales dominaron estas tierras severas mucho antes de que llegaran aquí los primeros exploradores europeos. A lo largo de milenios, en el Ártico se formó un asombroso mosaico de pueblos, cada uno de los cuales desarrolló sus propias formas únicas de adaptación a condiciones extremas. En el Ártico ruso, hoy viven representantes de cerca de 40 pueblos indígenas minoritarios. Estos son los Nenets, Chukchis, Khanty, Evenki, Evenos, Sami, Koriakos, Dolganos, Nganasanos, Entzi, Selkups, Yukadires, Esquimales y muchos otros. Cada pueblo habla su propio idioma, tiene sus propias tradiciones, su propia ropa, su propia cocina, sus propias formas de llevar la economía. Pero a todos los une una cosa: la habilidad de vivir en armonía con la severa naturaleza del norte. Los Nenets son uno de los pueblos del norte más numerosos. Se cuentan más de 44.000 personas. Pueblan enormes territorios desde la península de Kola hasta Taimyr, pero la mayoría de ellos vive en Yamal. Los Nenets son criadores de renos natos. Para ellos, el reno es todo: alimento, vestimenta, transporte, material para vivienda. El modo de vida tradicional de los Nenets es nómada. Siguen a sus manadas de renos, desplazándose por la tundra en busca de los mejores pastos, recorriendo cientos de kilómetros durante el año. Los Chukchis viven en el extremo noreste de Rusia, en la península que lleva su nombre. Son alrededor de 15.000. Los Chukchis se dividen en dos grupos: los Chukchis de renos, que como los Nenets se dedican a la cría de renos, y los Chukchis costeros, que viven en la costa y se dedican a la caza de animales marinos: morsas, focas, ballenas. Los Chukchis son un pueblo de carácter fuerte que logró mantener su independencia incluso en la época de la colonización activa de Siberia. Los Sami, antes llamados lapones, viven en la península de Kola. Es el único pueblo indígena de Europa que vive más allá del círculo polar ártico. Los Sami en Rusia son pocos, alrededor de 2.000, pero sus parientes pueblan también Noruega, Suecia y Finlandia. Los Sami tradicionalmente se dedicaban a la cría de renos, la pesca y la caza. En su mitología, un lugar especial ocupa el reno Miandash, considerado el progenitor del pueblo. Los Evenki son uno de los pueblos del norte más extendidos. Viven en un territorio enorme desde el Yenisei hasta el mar de Ojotsk, desde el Baikal hasta el océano Ártico. Los Evenki son cazadores natos. Se orientan magníficamente en la taiga, saben rastrear a cualquier animal, conocen los hábitos de los animales como nadie. Los Evenki también crían renos, pero su cría de renos difiere de las Nenets. Las manadas son más pequeñas y los renos se utilizan principalmente como transporte. Los Dolganos viven en Taimyr. Es un pueblo relativamente joven, formado en los siglos XVII-XIX a partir de la mezcla de Evenki, yakutos y rusos. Los Dolganos son el único pueblo indígena del norte cuya vivienda tradicional era el balok, una casa de madera sobre patines que tiran los renos. Esta es una solución única que permitía llevar un estilo de vida nómada, pero al mismo tiempo tener una casa real, no una tienda portátil. Los enganasanos son el pueblo más septentrional de Eurasia. Viven en la península de Taimyr, en condiciones que pueden llamarse extremas incluso según los estándares árticos. Los enganasanos son solo alrededor de 800 personas y durante mucho tiempo mantuvieron un modo de vida completamente tradicional, basado en la caza del reno salvaje. Los esquimales, o inuit, como ellos mismos se llaman,
Viven en la costa de Chukotka, así como en Alaska, Canadá y Groenlandia. Son los verdaderos amos del Ártico, un pueblo que durante milenios dominó los rincones más severos del Ártico. Los esquimales son navegantes y cazadores de animales marinos insuperables. En sus ligeras embarcaciones de cuero, baidarka y kayak, salían a las aguas heladas del océano, cazando morsas e incluso ballenas. Todos estos pueblos, a pesar de las diferencias en idioma y cultura, desarrollaron estrategias de supervivencia similares. Aprendieron a utilizar al máximo los recursos limitados del norte. Crearon tecnologías que asombran por su eficacia. Su ropa calienta mejor que muchos desarrollos modernos. Sus viviendas protegen de cualquier helada y viento. Sus formas de orientación en la tundra sin límites son infalibles. Todo esto es el resultado de una experiencia milenaria, transmitida de generación en generación. Una característica importante de los pueblos del norte era su relación con la naturaleza. Nunca tomaban más de lo necesario. Los cazadores mataban exactamente tantos animales como se necesitaban para la alimentación. Antes y después de la caza realizaban rituales, pidiendo perdón al espíritu del animal muerto. Los pescadores nunca vaciaban completamente los cuerpos de agua. Los criadores de renos vigilaban que las manadas no pisotearan los pastos. Esto no era un romanticismo ingenuo, era sabiduría práctica. Los norteños entendían que su supervivencia dependía de mantener el frágil equilibrio de la naturaleza ártica. El número de pueblos indígenas nunca fue grande. El Ártico no puede alimentar a gran cantidad de personas en un territorio limitado. Por eso surgió la regla: pocas personas en un territorio grande. Los campamentos y asentamientos se ubicaban a una distancia considerable unos de otros. Esto permitía conservar los cotos de caza y los pastos, evitar conflictos por los recursos. Pero al mismo tiempo, existían conexiones establecidas entre diferentes grupos. La gente intercambiaba mercancías, información, alianzas matrimoniales. La organización social de los pueblos del norte se basaba en la familia y el clan. La familia era la unidad productiva básica. Juntos cazaban, juntos pastoreaban renos, juntos superaban las dificultades. El clan unía varias familias vinculadas por parentesco. Dentro del clan operaban reglas estrictas de ayuda mutua. Si una familia perdía renos o tenía mala suerte en la caza, otras familias del clan obligatoriamente ayudaban. Esto no era caridad, era condición de supervivencia. Hoy yo te ayudo, mañana tú me ayudarás. Las investigaciones modernas muestran que la situación demográfica entre los pueblos indígenas del norte en general es positiva. El número de la mayoría de los pueblos es estable o incluso está creciendo. El grupo de edad más numeroso son los niños de 5 a 9 años. Esta es una buena señal que habla de la viabilidad de estas culturas. Sin embargo, no todos llevan hoy el estilo de vida tradicional. Solo alrededor del 25% de los representantes de los pueblos indígenas del norte continúan dedicándose a la cría de renos, la caza y la pesca. El resto vive en pueblos y ciudades, trabaja en empleos ordinarios. Pero incluso ellos guardan la memoria de las tradiciones de sus antepasados. Transmiten a los niños el idioma y las costumbres. Una de las características más asombrosas de la cultura de los pueblos del norte era su vivienda. En condiciones donde la temperatura puede descender por debajo de 50 grados, donde imperan vientos y ventiscas, crear un refugio confiable era cuestión de vida o muerte. Pero los norteños resolvieron esta tarea brillantemente, creando tipos de viviendas que correspondían idealmente a su estilo de vida y a las condiciones naturales. El chum es quizás la vivienda más conocida de los pueblos del norte. Desde fuera, el chum parece simple: una tienda cónica hecha de postes, cubierta con pieles o corteza. Pero detrás de esta aparente simplicidad se esconde una construcción pensada hasta el mínimo detalle, probada por milenios de uso. El chum es la vivienda tradicional de los nenets, Khanty, Komi, Entzi
y otros pueblos criadores de renos. La construcción del chum comienza con la instalación de 3 postes principales que se atan juntos en la parte superior y se separan en la parte inferior, formando un trípode. Luego, a estos postes principales se agregan postes adicionales, generalmente de 36 a 40 piezas, aunque para un chum grande puede requerirse más. Los postes de unos 5 o 6 metros de longitud se disponen en círculo. Sus puntas convergen en el centro, formando una estructura de forma cónica. El diámetro del chum en la parte inferior puede ser de 3 a 8 metros, dependiendo del tamaño de la familia. La forma de cono no fue elegida al azar. Posee una asombrosa estabilidad al viento. Cuando sopla una tormenta, el viento rodea la superficie cónica, sin crear esa fuerza de elevación que podría volcar la vivienda. Además, las ráfagas de viento doblan los postes uniformemente y el chum no se cae de lado, sino que solo se presiona más fuerte contra el suelo. La nieve que cae sobre la cubierta se desliza por las paredes inclinadas, sin acumularse ni crear una carga peligrosa. La cubierta del chum en verano se hace de corteza de abedul. La corteza de abedul es un material asombroso, ligera, impermeable, duradera. Se retira de los abedules en amplios lienzos que luego se cosen juntos formando una funda. En invierno, el chum se cubre con pieles de reno, generalmente cosidas con el pelo hacia afuera. Para un chum mediano se requieren alrededor de 50 a 60 pieles de reno. Esta es una gran cantidad, pero los criadores de renos generalmente tienen muchos renos y las pieles se renuevan regularmente. En la parte inferior, los bordes de la cubierta se cubren con nieve en invierno o se presionan con piedras en verano. Esto protege de las corrientes de aire y refuerza adicionalmente la construcción. En la parte superior del chum, donde convergen los postes, queda una abertura para la salida del humo. Esta abertura se puede regular con ayuda de postes especiales, abriéndola o cerrándola, dependiendo de la fuerza del viento y el clima. Dentro del chum, exactamente en el centro, se ubica el hogar. Este es el corazón de la vivienda, alrededor del cual se construye toda la vida. El hogar se forma con piedras o es una estufa metálica. El humo del fuego sube hacia arriba y sale por la abertura en la cima del chum. Es interesante que el humo no solo sale hacia afuera, sino que impregna las pieles de la cubierta, haciéndolas más impermeables y protegiéndolas de la putrefacción y los insectos. Alrededor del hogar se dispone el espacio habitable. El suelo se cubre con esteras de hierba, sobre las cuales se colocan pieles de reno. Los lugares para dormir están junto a las paredes del chum. Por la noche, la dueña extiende las camas de pieles suaves, despliega sacos de dormir de piel. Durante el día, todo esto se pliega cuidadosamente y se guarda. En la base de los postes se guarda la maritza y otra ropa de abrigo, que al mismo tiempo sirve como aislamiento térmico adicional. Es sorprendente, pero en un chum bien calentado, con un frío intenso afuera, dentro puede hacer tanto calor que las personas se quitan la ropa de abrigo y andan con ropa ligera. El secreto está en las múltiples capas. La cubierta de piel crea un excelente aislamiento térmico. La nieve acumulada en la base funciona como aislante adicional y la ventilación correctamente organizada a través de la abertura superior previene la acumulación de monóxido de carbono, pero al mismo tiempo no crea corrientes de aire. El chum no es solo cómodo, es móvil. Desmontar el chum y montarlo de nuevo se puede hacer en menos de una hora. Las mujeres generalmente se ocupan de este trabajo y una dueña experimentada puede instalar un chum prácticamente sola. Todas las partes del chum, postes, fundas, esteras, se cargan en trineos especiales que tiran los renos. Cuando la manada se traslada a un nuevo pasto, la familia simplemente desmonta el chum, carga todo en los trineos y emprende el camino. En el nuevo lugar, la vivienda surge como por arte de magia. La yaranga, vivienda de los chukchis y coriacos, tiene una construcción más compleja. Externamente se parece al chum, pero la disposición interior es completamente diferente. La estructura de la yaranga también consiste en postes inclinados,
pero son más y forman una base más ancha. La cubierta se hace de pieles de morsa o de reno, y las pieles se colocan en dos capas, la exterior con el pelo hacia afuera, la interior con el pelo hacia adentro. Entre las capas queda una cámara de aire que sirve como aislamiento térmico adicional. La característica más interesante de la yaranga es el pollock. El pollock es una habitación interior de piel, suspendida dentro de la yaranga. Se cose con pieles de reno con el pelo hacia adentro y tiene forma de cubo o paralelepípedo de aproximadamente 2 por 2 por 1,5 metros. El pollock se suspende con cuerdas de los postes de la estructura y no toca el suelo. La entrada al pollock se cierra con una cortina de piel que se levanta y se baja. Dentro del pollock duerme la familia. El suelo del pollock se cubre con una gruesa capa de camas de piel. Las paredes también son de piel. Cuando varias personas entran en el pollock y cierran la entrada, la temperatura interior sube rápidamente por el calor de los cuerpos humanos. Incluso con 40 grados bajo cero afuera, dentro del pollock puede haber 20 grados sobre cero. Además, en el pollock se duerme desnudo, porque allí realmente hace calor. Este es un invento genial que permite ahorrar combustible. El hogar en la yaranga arde solo para preparar alimentos, no para calentar a las personas que duermen. El espacio de la yaranga fuera del pollock se llama chotallín. Aquí está el hogar, aquí se prepara la comida, aquí se realizan las tareas domésticas. En el chotallín hace frío. Aquí la temperatura es poco más alta que en la calle. Por eso, al estar en esta parte de la yaranga, las personas permanecen con ropa de abrigo. Pero para trabajar con las manos, para preparar alimentos, esto no es crítico. Y dormir en el calor del pollock es un verdadero placer. Las dimensiones de la yaranga podían ser impresionantes. Una yaranga grande alcanzaba 7 u 8 metros de diámetro y podía albergar varios pollock, en cada uno de los cuales dormía una familia separada. Tales yarangas grandes eran una especie de centros comunitarios, donde se reunían los parientes, se celebraban fiestas y ritos. El iglú, casa de nieve de los esquimales, es quizás el invento más asombroso de la arquitectura ártica. Construir una vivienda cálida con el material que se asocia con el frío, la nieve, parece paradójico. Pero los esquimales conocían los secretos que permitían convertir la nieve en una protección confiable contra el frío. El iglú se construye con bloques de nieve. Para la construcción sirve no cualquier nieve. Se necesita nieve densa, compactada, que se corta en bloques con una sierra hecha de hueso de morsa o barbas de ballena. Los bloques tienen un tamaño de aproximadamente 1 metro por medio metro y un grosor de unos 20 centímetros. Un constructor experimentado puede cortar y colocar un bloque en menos de 1 minuto. La construcción comienza trazando un círculo en la nieve de unos 3 o 4 metros de diámetro. Por la circunferencia se coloca la primera hilera de bloques, y los bloques se colocan no verticalmente, sino con una pequeña inclinación hacia adentro. Cada hilera siguiente se coloca en espiral, y cada bloque se apoya en los anteriores y la inclinación aumenta gradualmente. Los bloques se ajustan unos a otros tan estrechamente que apenas quedan grietas. Si aún quedan grietas, se tapan con nieve suelta. A medida que las paredes crecen, se inclinan cada vez más hacia adentro, formando una cúpula. El último bloque, el que corona, se inserta desde arriba y se sostiene por compresión. Toda la estructura se sostiene sin ninguna estructura, sin un solo clavo, solo gracias a la forma correctamente calculada de la cúpula, donde cada bloque presiona sobre los vecinos y toda la construcción está equilibrada. Un constructor experimentado puede erigir un iglú en 1 hora y media o 2. La entrada al iglú no se hace en la pared, sino a través de un túnel que se excava en la nieve por debajo del nivel del suelo de la vivienda. Este es un detalle críticamente importante. El aire caliente es más ligero que el frío, por lo que se acumula en la parte superior del iglú, y el aire frío desciende y sale por el túnel. Además, el túnel sirve como protección contra el viento. Incluso si afuera hay ventisca, no penetra en la vivienda.
Dentro del iglú se dispone una plataforma de nieve que se cubre con pieles. La plataforma está obligatoriamente más alta que el nivel de la entrada, otra vez para estar en la zona del aire caliente. El hogar en el iglú se hace de piedras o se usa un recipiente con grasa de foca. Sorprendentemente, las paredes del iglú no se derriten por el calor del hogar. El secreto está en que cuando dentro hace más calor, la superficie de los bloques de nieve se derrite ligeramente, pero luego se congela de nuevo, formando una fina corteza de hielo. Esta corteza hace las paredes aún más fuertes y previene el derretimiento posterior. En un iglú correctamente construido, con el hogar encendido, la temperatura puede subir a 15 o 20 grados sobre cero, incluso si afuera hay 40 bajo cero. La nieve es un excelente aislante térmico, porque entre los copos de nieve hay aire, y el aire conduce mal el calor. Las paredes gruesas del iglú funcionan como un termo, conservando el calor dentro. Los esquimales construían no solo iglús habitables, sino complejos enteros de nieve. Al iglú principal se añadían cúpulas adicionales, almacenes para guardar carne, recintos para perros. Los iglús se conectaban con túneles, formando una verdadera ciudad de nieve. En los grandes poblados invernales de los esquimales podía haber 10 o 15 iglús, donde vivían docenas de familias. Es importante entender que el iglú no era el único tipo de vivienda de los esquimales. En verano, cuando la nieve se derretía, vivían en yarangas, similares a las chukchis, o en tiendas de pieles. Los iglús se construían en la caza como refugio temporal o se usaban en invierno por los grupos costeros que cazaban animales marinos en el hielo. Pero como ejemplo de ingenio humano y habilidad para usar materiales disponibles, el iglú no tiene igual. Todos estos tipos de viviendas, chum, yaranga, iglú, con todas sus diferencias tenían rasgos comunes. Estaban máximamente adaptados al estilo de vida nómada o seminómada. Usaban materiales locales que no requerían procesamiento complejo. Se construían rápidamente y no requerían herramientas especiales. Y lo más importante, funcionaban. En estas viviendas, las personas sobrevivían cómodamente los largos inviernos polares, criaban niños, mantenían la salud. Los investigadores modernos que han estudiado las viviendas tradicionales del norte señalan invariablemente su sorprendente eficacia, que podría envidiar muchos arquitectos modernos. Si la vivienda protegía a la persona del frío cuando estaba en el campamento, la ropa debía protegerla constantemente, en el camino, en la casa, durante la migración. En las condiciones del Ártico, la ropa correcta era literalmente cuestión de vida o muerte. Una persona que salía al frío con ropa inadecuada podía sufrir congelación en minutos, y la hipotermia llevaba a una rápida pérdida de fuerzas y a la muerte. Los pueblos del norte crearon ropa que proporcionaba protección confiable incluso en las condiciones más extremas. La base de la ropa del norte era la piel, pero no simplemente piel, sino piel correctamente curtida, correctamente cocida y correctamente combinada. Los norteños usaban principalmente pieles de reno, aunque también se empleaban pieles de otros animales: foca, zorro ártico, glotón, perro, lobo. Cada piel tenía sus propiedades y se usaba para propósitos determinados. La piel de reno es única. Cada pelo de la piel de reno es hueco por dentro, lleno de aire. Esto hace que la piel sea excepcionalmente ligera y al mismo tiempo cálida. El aire en las cavidades de los pelos funciona como aislante térmico. Además, tal estructura hace que la piel sea flotante. La ropa de piel de reno no deja hundirse si una persona cae bajo el hielo. La densidad de la piel es tal que el viento no la atraviesa. Y además, la piel de reno es fuerte y duradera. Pero no cualquier piel de reno sirve para la ropa. Se considera que el mejor material son las pieles de caza otoñal, cuando el pelo ha alcanzado plena densidad y longitud, pero aún no ha comenzado a mudar. Las pieles de los machos son más ásperas y gruesas, se usan para ropa exterior y calzado. Las pieles de las hembras son más suaves y se usan para ropa interior. Las pieles de las crías son las más delicadas y se usan para ropa infantil y para forro.
El curtido de pieles era un proceso complejo y laborioso del que se ocupaban las mujeres. La piel fresca primero se limpiaba de restos de carne y grasa con raspadores especiales. Luego la piel se amasaba, se trabajaba, se estiraba, logrando suavidad. Para dar elasticidad al cuero, se untaba con grasa, a menudo de pescado o sesos de reno. Luego la piel se ahumaba sobre el humo, lo que la protegía del agua y la putrefacción. Todo el proceso podía llevar varios días, y la calidad del curtido dependía directamente de la habilidad de la mujer. La principal ropa de invierno de muchos pueblos del norte era la malitza. La malitza es una prenda de piel cerrada con capucha y manoplas cosidas que se pone por la cabeza. Se cose con pieles de reno con el pelo hacia adentro. La longitud de la malitza llega hasta las rodillas o un poco más abajo. La capucha de la malitza se borde con piel de glotón o perro. Esta piel no se congela con la respiración, lo que es críticamente importante. Para una malitza se necesitan de 4 a 6 pieles de reno dependiendo del tamaño. La malitza se lleva con el pelo hacia el cuerpo y sobre ella se pone el sobik, prenda exterior con el pelo hacia afuera. Así se crean 2 capas de piel, entre las cuales se forma una cámara de aire que refuerza el aislamiento térmico. Con tal ropa se puede estar en el frío durante el tiempo que sea necesario, incluso dormir en la nieve. Los cazadores y criadores de renos, al emprender un viaje largo, llevaban solo la malitza y el sobik, y esto era suficiente. La kuklanka, ropa de invierno de los chukchis y esquimales, se parece a la malitza, pero tiene corte abierto. Se cose con 2 capas de piel de reno, la capa inferior con el pelo hacia adentro, la superior con el pelo hacia afuera. La kuklanka llega hasta las rodillas, tiene capucha y mangas anchas. La capucha de la kuklanka es tan grande que en un frío intenso se puede esconder completamente la cara en ella, dejando solo una estrecha rendija para los ojos. Se prestaba especial atención al calzado. Los unti o torbasa, botas de camús de reno, se cosían teniendo en cuenta que los pies debían permanecer secos y calientes en cualquier condición. El camús es la piel de las patas del reno, cubierta con pelo especialmente fuerte y denso, que crece en dirección opuesta a la habitual, lo que impide que la nieve se pegue. La suela de los unti se hacía de camús de alce o de reno macho, el material más fuerte. Los unti se cosían con tecnología compleja. Su altura llegaba hasta la rodilla o incluso hasta el muslo. Las cañas se hacían espaciosas para poder meter dentro hierba o musgo, aislante adicional y absorbente de humedad. Esta hierba se cambiaba cada día, sacándola por la noche para que se secara. Este simple dispositivo aseguraba sequedad y calor de los pies incluso en las condiciones más duras. Bajo la malitza o kuklanka se ponía ropa interior de gamuza suave o de pieles curtidas con el pelo hacia adentro. Podían ser camisas y pantalones, a veces unidos como un mono. Sobre la ropa interior se ponían calcetines de piel y ya luego los unti. Así, la persona iba vestida en varias capas, cada una de las cuales cumplía su función. Las manoplas se cosían no solo cosidas a la malitza, sino también separadas. Las manoplas de piel se llevaban en una cuerda al cuello para no perderlas. Para trabajo preciso, se usaban guantes finos de piel de pescado o de intestinos de animales marinos. Material sorprendentemente fino, pero fuerte e impermeable. La ropa de verano se cosía de gamuza, cuero curtido sin pelo. Las camisas y pantalones de verano eran ligeros, pero protegían del viento, la lluvia y los mosquitos, que en la tundra en verano se convierten en un verdadero desastre. Para protección de los mosquitos también se usaban mosquiteros, redes de crin de caballo que se ponían en la cabeza. La ropa de los pueblos del norte no era solo funcional, sino también hermosa. Las mujeres la decoraban con bordado de pelo de reno o hilos de tendones, aplicaciones de trozos de piel de diferentes colores, abalorios que obtenían en intercambio con comerciantes rusos. Los ornamentos tenían no solo significado decorativo, sino también simbólico. Ciertos patrones eran amuletos que protegían al portador de espíritus malignos y desgracias.
Por los patrones en la ropa se podía determinar a qué clan y tribu pertenecía una persona, su estado civil, estatus. La costura de ropa era la ocupación femenina más importante. A las niñas se les enseñaba desde la primera infancia. Una buena costurera se valoraba muy alto. De su habilidad dependía la vida de la familia. Cosían con hilos de tendones de reno secos y divididos. Estos hilos eran más fuertes que cualquier fibra vegetal. No se pudrían, no se rompían. Las agujas se hacían de hueso. Más tarde se usaban metálicas obtenidas en intercambio. Las costuras en la ropa se realizaban de manera especial. Debían ser absolutamente impermeables al viento y la humedad. Por eso se aplicaba la técnica de puntada pequeña y frecuente, y cada puntada perforaba la piel completamente y se apretaba fuertemente. Tal costura era prácticamente hermética. En lugares especialmente sujetos a carga, las costuras se reforzaban con una puntada adicional o una tira de cuero. El cuidado de la ropa también requería conocimientos. La ropa de piel no se podía lavar, el agua estropea la piel. En su lugar se sacudía, se golpeaba con palos especiales, se sacaba al frío, que mataba los parásitos. Si la ropa se mojaba, se secaba a temperatura ambiente, lejos del fuego. La ropa rota se reparaba inmediatamente, porque incluso un pequeño agujero podía llevar a congelación. Las investigaciones modernas confirman que la ropa tradicional del norte, por sus propiedades de protección térmica, supera muchos desarrollos modernos. Las múltiples capas, el uso de piel con sus propiedades únicas, el corte pensado proporcionaban protección con la que no pueden compararse los materiales sintéticos. No es casualidad que los exploradores polares, incluso en el siglo XXI, a menudo prefieran la ropa tradicional del norte al equipamiento moderno. La nutrición en las condiciones del extremo norte difería radicalmente de la nutrición de los habitantes de latitudes más del sur. El alimento vegetal era extremadamente limitado. La tundra no conoce campos de trigo, huertos ni jardines frutales. La base de la dieta consistía en carne y pescado, y en cantidades que parecerían monstruosas a un habitante de la zona media. Pero precisamente tal alimentación permitía a los norteños sobrevivir y mantener la salud en condiciones de frío extremo. El reno fue y sigue siendo la base de la alimentación de la mayoría de los pueblos del norte. La carne de reno se consume de las formas más diversas. El plato más conocido es la estroganina. La estroganina se prepara con carne o pescado congelado. La canal o el pescado se congelan hasta quedar duros como piedra, y luego con un cuchillo afilado se raspan finas láminas que se derriten en la boca. La estroganina se come mojándola en sal mezclada con pimienta negra molida, que apareció ya en tiempos más tardíos de los rusos. La estroganina no es solo un plato original. Es una forma de conservar vitaminas que se destruyen con el tratamiento térmico. La carne fresca contiene vitamina C, necesaria para la prevención del escorbuto. Los esquimales y otros pueblos del norte, que se alimentaban de carne fresca y poco procesada, prácticamente no conocían el escorbuto, mientras que las expediciones polares europeas, que se alimentaban de conservas y carne hervida, sufrían de esta enfermedad. La carne de reno se hierve, se fríe, se seca, se ahuma. La carne de reno hervida es comida cotidiana. La carne se hierve en grandes trozos en una olla suspendida sobre el fuego o en tiempos más tardíos en ollas de hierro fundido. Se hierve sin sal o con cantidad mínima de ella. Junto con la carne se hierven órganos internos, hígado, riñones, corazón. El caldo se bebe caliente. Calienta perfectamente y restablece las fuerzas. Se considera un manjar especial la lengua de reno, los huesos con tuétano, la médula ósea. La médula se raspa de los huesos rotos y se come cruda o ligeramente asada. Es un alimento extremadamente nutritivo, rico en grasas y microelementos. La sangre tampoco se desperdicia. Con ella se hace embutido de sangre, mezclándola con trozos de grasa y rellenando con esta mezcla los intestinos lavados. El sebo y la grasa tenían enorme importancia.
La grasa es energía en estado puro, y en condiciones de frío, el organismo requiere mucha energía para mantener la temperatura corporal. Los norteños consumían cantidad de grasa que parecería impensable a un habitante del sur. El té se bebía con grasa de reno, derretida y flotando en la taza. A la carne obligatoriamente se comía grasa. La medicina moderna confirma que esto es fisiológicamente justificado. A bajas temperaturas, la necesidad de grasas aumenta drásticamente. El pescado era el segundo alimento en importancia después de la carne de reno, y para algunos pueblos que vivían a orillas de ríos y lagos, el principal. El pescado se pescaba en verano en enormes cantidades y se preparaba para el futuro. Las formas más comunes de preparación son el secado y la fermentación. El pescado seco, yucola, podía conservarse durante años sin estropearse. El pescado se destripaba, se cortaba a lo largo, se abría como un libro y se colgaba en colgadores especiales. El viento del norte y el sol secaban el pescado en varios días. El pescado seco se volvía duro como una tabla, pero era extremadamente nutritivo y sabroso. El pescado fermentado se preparaba de manera especial. El pescado fresco se enterraba en un hoyo excavado en el permafrost y se dejaba allí varios meses. Bajo la acción de bacterias, el pescado se descomponía parcialmente, adquiriendo un olor y sabor específico muy fuerte. Para una persona no acostumbrada, este plato parece incomible, pero los norteños lo amaban mucho. Además, el pescado fermentado, como la estroganina fresca, conservaba vitaminas y era un elemento importante de la alimentación. La grasa de foca y morsa era el alimento principal de los pueblos costeros, esquimales y chukchis costeros. Un cazador marino podía obtener de una vez una foca o morsa de varios cientos de kilogramos de peso, y una parte considerable de este peso era grasa. La grasa de animal marino es aún más calórica que el sebo de reno. Se comía fresca, derretida, se añadía a todos los platos. Con la grasa se cocinaba, se llenaban las lámparas, se usaba como medicina y como medio de protección de la piel contra el viento y la congelación. Las aves eran un complemento estacional a la dieta. En primavera y otoño, cuando las aves migratorias se detenían en la tundra, se cazaban, preparándolas para el futuro. Las aves se desplumaban y se metían en hoyos neveras, donde se congelaban y se conservaban todo el invierno. Los huevos de las aves se recogían y también se congelaban o se conservaban en grasa. El alimento vegetal en la dieta tradicional del norte estaba presente, aunque en cantidad limitada. En verano se recogían bayas, mora de los pantanos, arándanos, arándanos rojos, arándanos agrios. Las bayas se comían frescas, se machacaban y mezclaban con grasa y carne, obteniendo una especie de pastel de tundra que podía conservarse largo tiempo. Se recogían plantas comestibles, acedera, ajo silvestre, raíces de algunas plantas. Una fuente importante de alimento vegetal eran las plantas medio digeridas del estómago del reno muerto. Ya están parcialmente procesadas y se asimilan fácilmente. La leche de reno se usaba donde había renos domésticos. La leche de reno es significativamente más grasa que la de vaca y muy nutritiva. De ella se hacía requesón, queso, a veces mantequilla. Pero el ordeño de las hembras no estaba extendido en todas partes. En muchos grupos se consideraba que esto dañaba a los renos. El régimen de alimentación era inusual. Se comía generalmente 2 veces al día, por la mañana antes de comenzar las tareas y por la noche. Pero las porciones eran enormes. Un hombre adulto podía comer de una sentada 3 o 4 kilogramos de carne. Esto no es glotonería, sino necesidad fisiológica. Con trabajo físico pesado en el frío, el gasto de calorías es colosal, hasta 6 u 8.000 calorías al día. Para obtener tal cantidad de energía, era necesario comer mucho y calórico. Es interesante que con tal abundancia de carne y grasa en la dieta, los pueblos del norte no sufrían de obesidad ni enfermedades cardiovasculares, como cabría esperar. La razón está en que llevaban un estilo de vida extremadamente activo,
quemando todas las calorías obtenidas. Además, su alimentación era absolutamente natural, sin procesamiento industrial, conservantes ni aditivos. Y lo principal, su organismo estaba genéticamente adaptado a tal dieta durante milenios. Las investigaciones modernas de la alimentación de los pueblos indígenas del norte muestran algo paradójico. Cuando pasan al tipo de alimentación europeo con pan, azúcar, conservas, su salud empeora drásticamente. Aparecen problemas con los dientes, el estómago, el corazón. Se desarrolla diabetes y obesidad. Mientras que los que mantienen la alimentación tradicional permanecen sanos hasta edad avanzada. Esto hace pensar en cuán importante es la correspondencia de la alimentación con las peculiaridades genéticas del organismo. La vida de los pueblos del norte estaba subordinada a un ritmo estricto determinado por los ciclos naturales. Cada estación del año dictaba sus ocupaciones, sus preocupaciones, sus alegrías. Pero la ocupación principal, alrededor de la cual se construía toda la vida de la mayoría de los pueblos del norte, era la cría de renos. El reno para los norteños no es simplemente un animal doméstico. Es la base de la existencia, el centro del universo, el alfa y omega de la vida. El reno da carne y pieles para ropa y vivienda, tendones para hilos, huesos para herramientas y adornos. El reno transporta cargas y personas. El reno es riqueza, medida de bienestar, objeto de veneración religiosa. No es casualidad que en muchos pueblos del norte existiera el culto al reno, mitos sobre renos sagrados, ritos relacionados con los renos. La cría de renos del norte difiere de la ganadería en el sentido habitual. Los renos no se mantienen en establos, no se les alimenta con forraje preparado. Los renos están todo el año en pastoreo libre, obteniendo alimento por sí mismos. La tarea del criador de renos es seguir a la manada, dirigir su movimiento, proteger de los depredadores, vigilar la salud de los animales. Esto requiere nomadismo constante, desplazamiento por territorios enormes. El ciclo anual de nomadismo estaba estrictamente determinado. En invierno, los renos pastaban en la taiga tundra, donde había más alimento y protección del viento. Con la llegada de la primavera, cuando la nieve comenzaba a derretirse y aparecían los primeros claros, las manadas comenzaban a moverse hacia el norte, hacia la costa del mar. En verano, los renos pastaban en la tundra, donde su principal enemigo no eran el frío ni los lobos, sino los mosquitos y tábanos. Los insectos atormentaban tanto a los renos que dejaban de comer y perdían peso. Para salvarse de los insectos, los renos se dirigían a la costa del mar, donde soplaba viento que dispersaba los insectos. En otoño, las manadas volvían a girar hacia el sur, regresando a los lugares de invernada. Los criadores de renos seguían a las manadas, desplazándose junto con toda su propiedad. Una familia podía recorrer en un año de 500 a 1000 kilómetros. Esto no era un vagabundeo caótico. Las rutas de nomadismo estaban verificadas por siglos de experiencia. Cada familia, cada clan, tenía sus caminos tradicionales, sus campamentos, sus cotos. La violación de estos límites podía llevar a conflictos. El tamaño de la manada era el indicador más importante de riqueza. Una familia pobre tenía varias docenas de renos, suficiente para transporte y necesidades mínimas. Una familia media mantenía una manada de 200 a 300 cabezas. Los criadores de renos ricos poseían manadas de miles e incluso decenas de miles de renos. Las grandes manadas requerían pastores contratados que trabajaban por pago en renos. Para aquellos pueblos del norte que vivían en la costa del mar, la ocupación principal era la caza de animales marinos. Este era un mundo completamente diferente que requería otras habilidades y conocimientos. La caza de foca, morsa y más aún de ballena era una empresa peligrosa que requería coraje, fuerza y habilidad. La caza de foca podía llevarse a cabo de varias maneras. En invierno se cazaba en los apostaderos o se acechaba a las focas en agujeros en el hielo. Las focas son mamíferos marinos, respiran aire y deben salir regularmente a la superficie. En invierno, cuando el mar está cubierto de hielo, las focas hacen agujeros en el hielo,
respiraderos. El cazador encontraba tal agujero y esperaba pacientemente, a veces durante horas, hasta que la foca saliera a respirar. La caza de morsa era aún más peligrosa. La morsa es un animal enorme, de hasta 1,5 toneladas de peso, armado con poderosos colmillos. Una morsa herida podía volcar la embarcación, atravesarla con los colmillos, matar al cazador. Por eso a la morsa se iba en grupo, generalmente varias embarcaciones juntas. La caza de ballena era la cumbre de la maestría del cazador marino. A la ballena se iba en embarcaciones grandes, botes balleneros capaces de albergar un equipo de 8 a 10 personas. Una caza exitosa de ballena era un evento para toda la comunidad. La carne y grasa de una ballena podían alimentar a un pueblo todo el invierno. Los roles de hombres y mujeres en la sociedad del norte estaban claramente divididos, pero ambos se consideraban igualmente importantes. Los hombres se dedicaban a la caza, la pesca, el pastoreo de renos, la fabricación y reparación de herramientas, trineos, embarcaciones. Las mujeres llevaban la economía doméstica, preparaban la comida, procesaban las pieles, cosían la ropa, cuidaban a los niños. Los niños desde temprana edad se involucraban en el trabajo. Los niños desde los 5 o 6 años comenzaban a ayudar al padre. Pastoreaban terneros, ayudaban a instalar redes, aprendían a manejar perros. Las niñas ayudaban a la madre en la economía. Aprendían a coser, curtir pieles, cocinar. El aprendizaje no iba a través de lecciones formales, sino a través de la observación y la imitación. Para la edad adolescente, el joven o la joven ya eran trabajadores completos, que dominaban todas las habilidades necesarias para la vida. Esto era críticamente importante. En las duras condiciones del norte, una persona que no sabía obtener alimento por sí misma, coser ropa, construir vivienda, no podía sobrevivir. La vida espiritual de los pueblos del norte era rica y compleja. Su religión, que los investigadores llaman chamanismo, representaba una cosmovisión integral que explicaba la estructura del mundo y el lugar del hombre en él. Para los norteños, el mundo estaba poblado por multitud de espíritus, y la interacción correcta con estos espíritus era garantía de éxito en la vida. Los norteños creían que todo en el mundo tiene alma o espíritu. Alma tiene cada animal, cada árbol, cada río y montaña. Incluso los objetos tienen espíritu: la lanza, la embarcación, el tambor. Estos espíritus podían ser buenos o malos. Podían ayudar al hombre o perjudicarlo. Por eso era necesario saber comunicarse con ellos, aplacarlos, pedir ayuda, agradecer por la suerte. Especialmente importantes eran los espíritus dueños. Se creía que cada localidad, cada coto, tiene su dueño, un espíritu que dispone de todo lo que allí se encuentra. Hay dueño del bosque, dueño del río, dueño del mar. Antes de comenzar la caza o la pesca, era necesario pedir permiso al dueño, traerle un sacrificio. La figura central en la vida religiosa era el chamán. El chamán es intermediario entre el mundo de las personas y el mundo de los espíritus. Él sabía entrar en trance, durante el cual su alma abandonaba el cuerpo y viajaba a otros mundos. Allí el chamán podía comunicarse con espíritus, pedirles ayuda, luchar con espíritus malignos, llevar almas de muertos al mundo de los muertos, devolver almas perdidas de enfermos. Convertirse en chamán no era fácil. Generalmente el don chamánico se manifestaba en la edad adolescente o juvenil. El futuro chamán comenzaba a ver espíritus, oír voces, caer en trance. Esto iba acompañado de enfermedades, comportamiento extraño. Si el joven intentaba resistirse a la llamada de los espíritus, podía enfermar gravemente e incluso morir. El aprendizaje del chamán duraba varios años. Un chamán viejo enseñaba al alumno el arte de entrar en trance, la comunicación con espíritus, la curación de enfermedades, la predicción del futuro. El alumno recibía su tambor, el instrumento principal del chamán. El tambor se hacía de madera y piel de reno y se consideraba ser viviente, ayudante del chamán. Los ritos chamánicos eran espectáculos impresionantes. El chamán se ponía un traje especial,
cubierto con multitud de colgantes metálicos, campanillas, imágenes de espíritus ayudantes. Comenzaba a golpear el tambor, cantar canciones de invocación. Gradualmente el ritmo se aceleraba. El chamán comenzaba a bailar, girar. Finalmente caía en trance. Su cuerpo se estremecía, caía, de la boca salía espuma. Los ritos funerarios de los pueblos del norte eran diversos. Algunos pueblos enterraban a los difuntos en la tierra, construyendo sobre la tumba un armazón de madera. Otros dejaban los cuerpos en plataformas o en casitas especiales, donde el cuerpo, naturalmente, se momificaba en el frío. Terceros practicaban entierro aéreo. El cuerpo se dejaba en ramas de árboles. Con el difunto se ponían sus cosas personales, herramientas de trabajo, ropa, adornos. Se creía que estas cosas le serían necesarias en el mundo de ultratumba. A veces se mataban renos para que sus almas acompañaran al difunto. Las fiestas desempeñaban enorme rol en la vida de los pueblos del norte. La fiesta no era solo entretenimiento, era rito religioso, forma de comunicación con espíritus, fortalecimiento de lazos comunitarios, transmisión de tradiciones. Las fiestas más importantes estaban relacionadas con los ciclos de la naturaleza y la actividad económica. La fiesta del primer reno se celebraba en primavera, cuando nacían los primeros terneros. Era fiesta de renovación de la vida, inicio de nuevo ciclo. La fiesta de la ballena entre los pueblos costeros se organizaba después de caza exitosa. Las fiestas invernales durante la noche polar tenían especial significado, dispersando la tristeza y el abatimiento de la larga oscuridad. Los pueblos del norte poseían rica tradición oral. Cuentos, leyendas, mitos se transmitían de generación en generación. En las largas veladas invernales, los ancianos contaban a los niños historias sobre héroes y espíritus, sobre cómo surgió el mundo, de dónde vinieron las personas, por qué los animales son como son. Estas historias no eran solo entretenimiento, eran forma de enseñanza, transmisión de cosmovisión, valores morales. El siglo XX trajo cambios radicales en la vida de los pueblos del norte. El poder soviético llegó a la tundra, trayendo colectivización, sedentarización, escuelas, hospitales. Se intentó convertir a los nómadas en coljosianos sedentarios. Los niños eran llevados a internados donde recibían educación, pero perdían conexión con las tradiciones. Los chamanes eran perseguidos como representantes de ideología hostil. La colectivización significó unificación de manadas privadas de renos en manadas coljosianas. Los criadores de renos ricos perdían sus manadas, convirtiéndose en trabajadores asalariados. La sedentarización interrumpía el ritmo tradicional de vida. Personas que durante milenios habían sido nómadas fueron forzadas a vivir en pueblos. Sin embargo, no todo fue negativo. Aparecieron escuelas, medicina, se liquidó el analfabetismo. La mortalidad infantil disminuyó drásticamente. Las personas obtuvieron acceso a mercancías y servicios que antes no había. Muchos representantes de los pueblos del norte recibieron educación superior. Se convirtieron en maestros, médicos, científicos, escritores. El colapso de la Unión Soviética a principios de los años 90 trajo nuevos problemas. Cesó el apoyo estatal. Muchos koljoses y sobioses se disolvieron. En el siglo XXI la situación comenzó a estabilizarse. El Estado volvió a prestar atención a los problemas del norte. Se adoptaron leyes sobre protección de derechos de pueblos indígenas minoritarios. Desafíos contemporáneos. El desarrollo de extracción de petróleo y gas en el Ártico crea nuevos desafíos. El desarrollo industrial interrumpe cotos tradicionales, asusta a los animales, contamina la naturaleza. Los cambios climáticos también influyen en la vida del norte. Los inviernos se vuelven más cálidos y cortos. El deshielo del permafrost destruye edificios, caminos, tumbas. A pesar de todas las dificultades, los pueblos del norte se conservan.
Más de 80.000 personas en Rusia se identifican como representantes de pueblos indígenas minoritarios del norte. Alrededor de un cuarto de ellos llevan modo de vida tradicional. El resto vive en pueblos y ciudades, pero conserva identidad cultural, habla la lengua materna, observa las tradiciones. Los pueblos del norte dieron al mundo experiencia invaluable de vida en armonía con naturaleza severa. Sus conocimientos sobre el Ártico, sobre los animales, sobre supervivencia en condiciones extremas, son valiosos no solo como patrimonio cultural, sino también como información práctica. Nuestro viaje al mundo de las personas que vivieron donde el invierno duraba casi todo el año llega a su fin. Hemos caminado con ustedes por la tundra. Hemos mirado dentro de chums y arangas. Hemos sentido el frío de la noche ártica y el calor del hogar. Hemos conocido una vida tan diferente de la nuestra que parece casi imposible. Pero esta vida fue y sigue siendo realidad para miles de personas cuyos antepasados aprendieron no solo a sobrevivir, sino a crear cultura única en condiciones que la mayoría de nosotros consideramos inadecuadas para habitar. Primera lección: adaptación. Los pueblos del norte mostraron asombrosa capacidad de adaptarse al medio ambiente. No intentaron rehacer la naturaleza para sí mismos, no lucharon con ella, sino que aprendieron a vivir según sus leyes. En una época en que la humanidad se enfrentó a crisis ecológica, esta experiencia de coexistencia armoniosa con la naturaleza es especialmente valiosa. Segunda lección: sostenibilidad. Los norteños nunca tomaban de la naturaleza más de lo necesario. No agotaban los cotos de caza, no mataban animales completamente, no destruían los pastos. El principio de uso sostenible era intuitivamente comprensible para los cazadores y criadores de renos del norte hace miles de años. Tercera lección: comunidad. En las duras condiciones del norte, el individualismo era un lujo que nadie podía permitirse. La supervivencia dependía de la ayuda mutua, de fuertes lazos sociales. En el mundo moderno, la experiencia de la comunidad del norte recuerda la importancia de los lazos sociales y el apoyo mutuo. Cuarta lección: conocimiento. Los norteños poseían enorme volumen de conocimientos sobre la naturaleza, sobre los animales, sobre el clima. Este conocimiento se acumulaba durante milenios, se verificaba con la práctica, se transmitía de generación en generación. Quinta lección: vitalidad. Los pueblos del norte sobrevivieron mucho: epidemias, hambre, represiones, intentos de asimilación forzada. Pero se conservaron su idioma, su cultura, su identidad. El norte nos enseña modestia. Muestra cuán pequeño es el hombre ante la naturaleza, cuán frágil es nuestra civilización. Pero también muestra la grandeza del hombre, su capacidad de sobrevivir, adaptarse, crear belleza incluso en las condiciones más severas. Nosotros, que vivimos en calor y confort, podemos aprender mucho de la gente del norte. Su habilidad de contentarse con poco, su relación cuidadosa con la naturaleza, su capacidad de encontrar alegría en cosas simples, su resistencia ante las dificultades. Todo esto es actual hoy, quizás incluso más actual que nunca. La historia de los pueblos del norte no es solo historia del pasado, es historia viva que continúa hoy. Esta cultura está viva y es importante que continúe viviendo, enriqueciendo la diversidad de la civilización humana. Quizás la mayoría de nosotros nunca estemos más allá del círculo polar ártico, no experimentemos en nosotros mismos el frío ártico, no veamos la noche polar. Pero el conocimiento de cómo vivieron y viven las personas en estos lugares nos hace más ricos. Amplía nuestra comprensión de las posibilidades del hombre. Muestra cuán diversos pueden ser las culturas. Recuerda que nuestro modo de vida habitual no es el único posible. El norte no perdona errores, no da segunda oportunidad, pero también recompensa generosamente a quienes aprendieron a entender su lenguaje. La aurora boreal bailando en el cielo, el primer rayo de sol después de la larga noche polar.
los espacios blancos de la tundra donde reina el silencio absoluto. El Reno pasando a toda velocidad en una nube de polvo de nieve. Esta belleza se abre solo a quienes están dispuestos a aceptar el norte tal como es. Para terminar, quiero darles un enorme agradecimiento por haber recorrido conmigo este camino, por haber dedicado tiempo a esta historia. Si les fue interesante conocer cómo vivían las personas donde el invierno duraba casi todo el año, si descubrieron algo nuevo, si esta historia les hizo pensar o simplemente les ayudó a relajarse antes de dormir, por favor, den me gusta a este video. Suscríbanse al canal para no perderse nuevas historias sobre cómo vivían las personas en diferentes tiempos y lugares diferentes. Su apoyo es muy importante para el desarrollo del canal y la creación de nuevo contenido interesante. Activen las notificaciones para ser los primeros en enterarse de la salida de nuevos videos. Dejen comentarios. Cuenten sobre qué les gustaría oír en los próximos episodios. Quizás les interesa la vida en castillos medievales, o la vida de los vikingos, o quizás quieren saber cómo vivían las personas en el desierto o en las selvas tropicales. Escriban sus ideas y las tendré en cuenta al preparar nuevos materiales. Buenas noches, dulces sueños. Que su sueño sea cálido y tranquilo, incluso si afuera es invierno. Y que la historia de los pueblos del norte les recuerde que el hombre es capaz de mucho, que en cualquier condición se puede conservar la humanidad, la dignidad y la habilidad de alegrarse con la vida. Hasta nuevos encuentros en el canal Cómo Vivían.